Muy bien, Diego, gracias por venir como siempre, ¿eh? ¿Cómo estás? Sos Buenas muy, noches, por muy favor. amable. Cada vez que te necesitamos, aceptás inmediatamente Por y favor. nosotros lo valoramos porque venís del consultorio recién. Ha sido una jornada intensa de trabajo, seguramente. Así que Sí, sí, se hace muchas largo a gracias, veces, ¿eh? pero no, Muchas por gracias, favor. muchas gracias. Es importante charlar de estos temas. Claro que sí. ¿Qué es el síndrome de Down, doctor? Bueno, el síndrome de Down es una condición genética, no es una enfermedad, No es una enfermedad. es una condición genética, es una alteración de los cromosomas, en realidad es una trisomía. Nosotros tenemos nuestros cromosomas en pares, heredamos un juego de nuestra mamá y un juego de nuestro papá. Ujú, Entonces, de cada par de cromosomas tenemos solamente dos. ujú, En el caso del síndrome de Down, en el par 21 de cromosomas tenemos 3. ujú. Por eso se llama trisomía del par 21. ¿Esa alteración se produce durante la gestación? Esa alteración en realidad no. Esa alteración, bueno, hay varios mecanismos en Ajá. realidad porque hay varios tipos de síndrome de Down, pero la trisomía clásica, y en parte por eso tienen mayor incidencia con la mayor añosidad de la mamá o a veces con la precocidad de la mamá, eh, es en la no disyunción del par de la mamá. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se forma el óvulo que va dentro de esa mamá, que va a generar el óvulo que va a ser, digamos, fecundado, Ujú, se separan este juego que tenemos y ujú, entonces el óvulo no tiene un juego ujú, y el espermatozoide tampoco. ujú, Entonces, por eso después se juntan y tenemos uno de mamá y uno de papá. ujú. Cuando se forma ese óvulo en el par 21 no se separan y ese óvulo tiene uno de cada uno del resto de los cromosomas, pero del 21 no se separó el par, quedó juntito. No se sabe por Después qué. viene, hay muchas teorías, mucho tiene que ver con estos mecanismos de no reparación celular y no reparación genética que van ocurriendo con los años, que se van acumulando errores genéticos. Pero también pasa que a veces sí es cuando el bebé se está formando y entonces esos tipos particulares del síndrome de Down se llaman mosaicismos, como un mosaico, porque hay células que tienen una trisomía y hay células que tienen el juego normal. Y esto es más raro, pero Ujú. ocurre. En general, el fenotipo de estos casos de mosaicismo, o sea, la expresión exterior del síndrome y las alteraciones orgánicas que se dan son menos evidentes. Pero lo concreto es que después cuando se junta el espermatozoide que trae un cromosoma 21, resulta que había 3. En algunos raros casos eso pasa en el espermatozoide, pero es bastante menos común que en el óvulo. Pero puede ocurrir que el espermatozoide sea el que traiga 2, se junte con un óvulo que tiene 1 y quedan los 3. La trisomía del par 21. ¿Cuál es la incidencia en el mundo o en la Argentina? ¿Qué dicen las En la estadísticas? Argentina es, bueno, en realidad en el mundo, por eso es importante conmemorar este día, Ujú. porque es la alteración genética más común Más en la común. humanidad Ujú, y de hecho es la causa de deficiencia intelectual más común. ujú. Eh, y en la Argentina se calcula en la publicación que hizo la Sociedad de Pediatría y ASDRA este año, 17 en el global, porque si uno toma las madres de más de, o sea, los chicos nacidos de mamás de más de 40 años, Ujú. este porcentaje aumenta como a casi 40, pero en el global es 17 y algo por 10.000 nacidos vivos. Ujú, ujú. Doctor, Se y calcula que en la Argentina hay 70.000 personas más o menos 70.000. con síndrome de Down. Ujú. Doctor, ¿y se puede observar ya durante la gestación, durante el embarazo de la mamá, que el niño o niña por nacer va a padecer el síndrome de Down? Sí, hay, por eso ya hace varios años se ha puesto se ha, yo creo que no se ha protocolizado oficialmente, pero sí es muy común que, eso lo tendría que decir mi esposa Pau, me va a Sí. perdonar si estoy diciendo una pavada porque no es mi especialidad, Ujú, pero sí ya es común que entre la semana, alrededor de la semana 13-14 se pida una ecografía que antes se llamaba morfológica, de segundo nivel,
para ver la traslucencia nucal, digamos, el ángulo de la nariz. Hay hallazgos que el ecografista avesado, que entrenado, puede detectar en esa ecografía de esa ventana de tiempo particular entre las 13 y 14 semanas, que pueden estadísticamente asociarse con más frecuencia a un embarazo con un feto portador del síndrome de Down. Cuando hablamos de enfermedad, intentamos siempre llevar un mensaje con respecto a qué se puede hacer para evitar la enfermedad. Bueno, claro, como por eso, esta no es una enfermedad, exacto, entonces no hay nada que se pueda hacer para evitar la aparición del síndrome de Down. ¿O sí? En principio no se puede hacer porque es una alteración genética. Claro. Una vez que se produzca el embarazo, uno no puede hacer. Después puede decir, bueno, la decisión o no de ser madre en una determinada edad de la vida, Claro. cosas que, bueno, que son más de discusión capaz que filosófica que, Claro. que médica, Pero a ¿no? mayor edad, mayor riesgo que el niño Sí, padezca síndrome de Down. claramente, sí. Claro. Sí, eso es así. Pero, a ver, el punto, volviendo a la pregunta que vos hacías, yo no sé si el punto es lo de prevenir. Lo que hay que hacer, como se mostró en el video es hacer un acento hoy muchos usamos, lo habrás visto en la Sí. publicación, Medias las medias color. diferentes, porque Sí. en realidad es una campaña, pero como Sí. todo esto, como los días conmemorativos, es para visualizar la problemática. Exacto. Y el eslogan es, usamos medias diferentes porque todos somos iguales. Exactamente. Y en realidad somos iguales en derechos, somos iguales en posibilidades de crecer, de progresar, independientemente de la condición que tengamos, llámese síndrome de Down. El 2 de abril vamos a hablar de trastornos del espectro autista, digamos, cualquier condición. Hoy en día el punto es acentuar las potencialidades, acentuar los puntos fuertes que esa persona tenga, porque son personas y tienen particularidades, puntos más bajos y puntos más altos como todos tenemos. Entonces, tratar de esos puntos más altos, explotarlos, potenciarlos, desarrollarlos con estímulo, con trabajo, con atención precoz. Y todo eso viene de la igualdad, de poder acceder todos a la posibilidad de ese desarrollo. Sí, señor. Y ese es el punto. ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, tiene en su página un apartado que es bastante impresionante en cuanto a que muestra cómo todavía esta igualdad no Les se cuesta produce. conseguir trabajo a los chicos con síndrome de Down, Claro. ¿no? Una de las estadísticas dice que muestran ahí, ellos lo llaman síndrome de números, y tienen Sí. una ventana donde muestran una encuesta que ellos hicieron, porque uno de los puntos es que siendo la deficiencia genética o la alteración genética más común, no hay una pregunta puntual en el censo, por ejemplo. Entonces, no tenemos recabado, o sea, el cálculo de 70.000 personas viene a raíz de una extrapolación de la incidencia del nacimiento. Pero en realidad una de las cosas que luchaban o que pedían es eso. Entonces tienen esta encuesta en la que se muestra que esto que vos decís, por ejemplo, que aún teniendo capacitación en alguna plano laboral, claro. El 93% Claro. de las personas con síndrome de Down no tienen un trabajo. Cuando nosotros éramos chicos, hace muchos años, en el siglo pasado, ¿no? Hace 40 años o más, la expectativa de ¿Vos? vida... Habla por vos. Sí, hablo por mí. La expectativa de vida era muy, muy corta, 10 años se decía, ¿no? Esto también ha variado y hoy la expectativa de vida es mayor. Se habla de entre 45 y 50 años de los niños que nacen con síndrome de Down. Sí, ¿A qué un se poco debe más. esto? ¿A que hay mayores estímulos, como decías, Diego? Sí, un poco más. A ver, el avance es terrible porque yo siempre me acuerdo y lo doy como ejemplo cuando nos ponemos a hablar de esto. Yo era
ayudante alumno y jefe de trabajos prácticos, fui después de embriología en la facultad y me habían regalado, así como una cosa anecdótica, un libro de embriología del año 63. Y entonces en el capítulo de síndrome de Down decía, esta alteración genética muy común, se desconoce la causa. O sea, todavía no se la llamaba trisomía 21 y estamos hablando de hace 60 y pico de años. Claro. Es cierto que las personas con trisomía 21 tienen mayor posibilidad de tener algunas alteraciones orgánicas. Perdón, entre paréntesis, lo descubrió un señor de apellido Down, ¿no? Claro. Por eso se llama síndrome de Down. Sí, en realidad lo describió, no lo descubrió. Claro, lo describió. Está descrito en los libros desde el siglo V. Claro. Pero en la descripción fenotípica y de las alteraciones se lleva el nombre, pero no el descubrimiento del origen genético de esto. El punto es que hay alteraciones orgánicas, las malformaciones cardíacas, que son las que suelen tener más impacto sobre el pronóstico de vida, alteraciones intestinales, malformaciones, alteraciones en el desarrollo de los órganos adentro de la panza de la mamá. ¿Alzheimer también? También en la vida adulta tienen más chances de tener algunas enfermedades oncológicas y también algunas alteraciones neuropsiquiátricas como la demencia o el síndrome de Alzheimer. Es más común estadísticamente entre personas con trisomía 21 que entre las que no tienen trisomía 21. También es común que tengan alteraciones de la vista, alteraciones endocrinas, hipotiroidismo es más común que en la población general, la enfermedad celíaca. Todas estas cosas son las cosas que pesquisamos desde bebé. Los pacientitos nuestros, que les mando un beso enorme porque todos me regalan un montón de abrazos cada vez que me ven y yo los quiero mucho, les vamos pidiendo controles reglados que no les pedimos a otros chicos para detectar estas alteraciones que pueden ir apareciendo en forma precoz. De manera que eso, al poder detectar, por ejemplo, en forma temprana el hipotiroidismo y suplementarlo y tratarlo, el hipotiroidismo en cualquier persona congénito que se da en la vida lactante puede generar una alteración en el desarrollo neurológico y madurativo. Y si uno lo trata, esa alteración no se produce. Por eso, dentro de esa pesquisa que se hace cuando nacen los bebés, que se le pincha el taloncito, se busca el hipotiroidismo congénito, porque esas enfermedades, entre ellas esta, si yo la trato, no tengo las complicaciones del futuro. Entonces, detectar, por ejemplo, eso, evita las complicaciones del futuro. Y todo eso va generando este aumento en la expectativa de vida que progresivamente se va acercando a las personas que no tienen trisomía 21. Por eso es importante concientizar. Una de las estadísticas que dice que pone ASDRA es que el 60% de las personas con síndrome de Down, portadoras de esta alteración genética, no tienen una obra social. Y 2/3 no tienen un certificado de discapacidad. Lo que les impide acceder a algunas de las terapéuticas complementarias, de los estudios complementarios, de la atención médica, que van a favorecer este desarrollo, que van a potenciar estas capacidades, que van a hacer que un día esa persona pueda tener educación, que pueda acceder a la secundaria. Casi la mitad no accede a la secundaria de las personas que tienen más de 12 años. 20% de las personas en edad escolar no fue nunca a la escuela. Eso genera desigualdad, por eso somos todos iguales y usamos medidas diferentes. Bien. Doc, para terminar con este tema, ¿qué pasa con estos chicos en la edad adulta cuando pierden a sus padres, por ejemplo? En esta sociedad injusta que vivimos, muchas veces esta es una consecuencia también que sufren los chicos con síndrome de Down, porque es una sociedad injusta realmente y no les brindamos las condiciones que les debemos brindar como cualquier otra persona, porque en definitiva son en derechos iguales que cualquiera, ¿no? Sí, bueno,
es una problemática que se plantea con todas las personas que, por el motivo o de la severidad de su condición o de la falta de estímulo y de trabajo en el momento que correspondía, no alcanza la independencia en la vida adulta. Claro. Las personas dependientes requieren una infraestructura que la sostenga, y esa la estructura familiar, la estructura institucional, la que los contenga por esa falta de independencia. Esos son casos, cada uno individuales, pero vuelve sobre lo mismo, lo que vos decís. Es la asimetría a la que estamos expuestos, ¿no? Sí. El acento que tenemos que poner y todas estas campañas y todo este trabajo que estamos haciendo ahora de difundir y de hablar, tiene que apuntar a eso, a que cada día, cada año que nos sentemos a hablar, haya menos personas que sean dependientes. Exacto. Más personas con trabajo, más personas que se capaciten para trabajar, porque también existe esto de escuela, a veces una escuela especial. Bueno, lo ideal es integrar en la escuela común y explotar al máximo las posibilidades. Hay personas que por su déficit intelectual tal vez no tienen la posibilidad de terminar un esquema académico o llegar a un nivel terciario. De hecho, llega al nivel terciario el 3%, según esa encuesta de Andra. Pero sí, sus potencialidades le pueden dar para tener un oficio. Seguro. Y ese oficio favorecer su independencia y su relación con los demás. La obesidad es un problema, es más frecuente en las personas con trisomía 21 que las que no lo son. El acceso al ejercicio, a la actividad física en los deportes o en la práctica deportiva es mucho más difícil que las personas que no tienen trisomía 21. La posibilidad de contar con una infraestructura que genere la posibilidad de desarrollar actividad física. Entonces todo esto es por lo que tenemos que trabajar. Bien. Bueno, cambiamos de tema, Doc. Aprovecho su presencia esta noche aquí porque, mire, hace 3 años exactamente empezaba la pandemia. ¿Se acuerda, no? 20 de marzo de 2020, ¿se acuerda? Sí. ¿Y de qué hablábamos? Hablábamos de la enfermedad, de cómo cuidarnos, del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta que llegó la vacuna. Y después hablamos mucho de la campaña de vacunación, lo importante que es la vacuna. Y aprovecho también en esta semana, que es la semana de lucha contra la tuberculosis, para que usted que es médico podamos incentivar la vacunación contra la BCG, porque la BCG justamente es la vacuna contra la tuberculosis, doctor, ¿no? Sí. Me acordé de un montón de cosas. Desde que llegamos ese día, cuando el presidente estaba dando el discurso, llegábamos con mi suegra de Buenos Aires, nos habían cerrado la frontera atrás. Claro, no se podía entrar a la ciudad. Bueno, la verdad es que... Una ciudad sitiada parecía, ¿no? La Argentina estaba sitiada. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que no se conocía nada de esto. No, nada. Unir 2 o 3 cosas. La BCG es la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, es una de las vacunas más viejas que tenemos y es una ayuda a, en realidad no previene la tuberculosis, sino lo que previene es las formas graves de tuberculosis. Claro. O sea, uno con la vacuna BCG no tiene garantizado no tener tuberculosis, o como la vacuna contra varicela que me protege, tengo el 97.8% de posibilidad de no tener varicela. No pasa eso, pero sí me protege y tengo muchísimas posibilidades de no tener una meningitis por tuberculosis. Exacto. Si tengo BCG. La vacuna BCG se pone al momento de nacer. O sea, en los primeros días, si el bebé pesó más de 2 kilos, se vacuna con BCG. Y si no, desde el momento que alcance los 2 kilos. Es una vacuna en la que tenemos bastante cobertura, porque el bebé, si bien desgraciadamente hay espacios o nichos en la Argentina que no hay acceso en esos grupos, sí es uno de los grupos que más acceso a la salud tiene, porque es, por suerte en la Argentina, la gran mayoría de los partos son institucionalizados.
Eh, el tema y relacionándolo con lo de la pandemia, es que la pandemia ha logrado, uno de los perjuicios que nos ha dado es que se han interrumpido muchísimo los seguimientos y los tratamientos Exacto. de pacientes con tuberculosis, y aún hoy en los boletines que publicó el Instituto Malbrán y el ANLIS, ahora a principios de marzo, en particular en pediatría, hubo un aumento casi escalofriante de la cantidad de notificaciones de casos. Mirá vos, de tuberculosis. De tuberculosis. Mueren 700 personas por año en la Argentina, ¿no? Como consecuencia de esta enfermedad. Sí, sí, hay muertes por tuberculosis. De hecho, el lema, el eslogan es hacia 0 muertes por tuberculosis en las reuniones que se tratan, sí, las normas sobre tuberculosis. Y eso, digamos, en el grupo de menores de 15 años, entre marzo de 2022 y 2023, aumentó como el 100% y el 50% de notificaciones de casos. Esto es multifactorial, puede ser porque las personas empezaron a volver a los hospitales, cosa que en 2021 todavía no, por miedo, por aislamientos, claro, por lo que sea. Claro. Y entonces empezaron a encontrar estos casos, porque esto se basa en notificaciones. La tuberculosis es una enfermedad que cursa un tiempo muy largo en forma solapada, con síntomas muy sutiles. Es una enfermedad en la que uno tiene contacto con el bacilo y si está vacunado o sus defensas funcionan bien, controla el bacilo y tuvo su primo infección y tiene el bacilo sobre todo en los pulmones. ¿Y cómo se contrae, doctor, el bacilo? ¿Cómo se enferma? Por contagios aerógenos. Ajá. Casi siempre. Pueden existir contacto con otras secreciones, pueden existir accidentes de laboratorio, pero el contagio para todos los días es de una persona enferma hacia otra. Por vía aerógena, claro, por las gotitas de flujo, por superficies contaminadas. Sí. Eso es así. Y los niños en realidad son menos contagiantes que los adultos. Es decir, que cuando se diagnostica un niño siempre hay que buscar de dónde se contagió y a veces a veces los médicos pensamos al paciente, llegamos al diagnóstico o el médico de adulto llega al diagnóstico y esa búsqueda que hay que hacer intensa de los pacientes, de las personas que rodean a ese paciente para ver si es un niño quién lo contagió o si es un adulto a quienes pudo haber contagiado, eso que globalmente se llama catastro, es decir, citar a los convivientes, a los compañeros de trabajo, a las personas que lo rodean y estudiarlos con radiografía de tórax, con un examen clínico, con la PPD, que es la reacción de tuberculina. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis, doc? Los síntomas más comunes porque puede afectar cualquier parte del organismo, pero lo más común es que afecte la vía aérea y los síntomas más comunes son la tos crónica, la fiebre prolongada, intermitente, el cansancio, el decaimiento, la pérdida de peso, todos síntomas que hasta que uno ve los pacientes como en las películas que escupen y tosen mocos con sangre y están muy flacos y han perdido mucho peso y están muy débiles y les cuesta mucho respirar, esos casos son los más extremos y son los menos comunes. Los más comunes son el paciente que tiene tos y que le echa la culpa a los resfríos, a que fuma la pareja, y perdió peso y bueno, pero al principio no se nota mucho, mejor, mirá, estoy un poco más flaco, y están contagiando y requiere mucha alerta del sistema de salud, mucha alerta de los médicos, estar muy pendientes de que estos síntomas pueden ser de tuberculosis. Si se diagnostica, muy pendientes de el cumplimiento del tratamiento de ese paciente, que es muy largo, sin contar con
inmunodeficiencias, con tuberculosis resistentes a los antibióticos, o lo sea, son tratamientos con muchos remedios y muy largos en meses, que es muy fácil de que se interrumpan. Y esas interrupciones facilitan que sean resistentes y bueno, entonces hay que acompañar ese tratamiento muy largo y además cuando diagnostique a un paciente buscar a los posibles contagiados. Eso requiere un esfuerzo muy grande que a veces es donde en nuestros países menos desarrollados es más difícil de controlar, porque el sistema de salud le ponemos toda la garra pero a base de agua. Por eso... Qué genial la vacuna, ¿eh? Es una sola vacuna durante los primeros días de vida y te protege para siempre. Sí, antes cuando éramos más chicos se ponían 2 dosis, Sí. después se dejaron de poner, ahora está la vacuna del nacimiento, es importante vacunarse, o sea, es importante chequear que esté Sí, puesta, ya les digo, es una vacuna que tenemos mucha cobertura sí. y la Ay, verdad ¿qué pasa, es Doc, que... si no se colocó durante los primeros días de vida? Por esto que usted decía hoy, por la pandemia, seguramente un montón de niños durante estos 2 últimos años no tienen la BCG, ¿no? Los que nacieron entre el 2020 En general, y el 2022. por eso te digo, ese grupo, esos chicos no tenían las otras vacunas porque no volvían al hospital, Claro. pero en general cuando nacen están en contacto, no se van de alta enseguida, Claro. coincide muy fácil que el día de vacunación en los hospitales grandes se vacuna todos los días y entonces cuando nace el bebé pasan las enfermeras a vacunar con BCG, hacen como una recorrida, todos los que nacieron no se salvan, o sea, son vacunados. Y en los lugares como, porque la vacuna de BCG viene con frascos con muchas dosis, entonces en general acá en el hospital se vacuna los días miércoles, porque se juntan chicos para aprovechar el frasco, pero hay un control de los recién nacidos, no son muchos, y se los cita, se los persigue, cosa que después eso se amplifica y ya en los 2, 4, 6 meses, a veces esos chicos sí se fueron perdiendo en la pandemia, o más los más grandecitos, de 1 año, de 15 meses, ya, no por miedo, por lo que sea, no volvían. Pero la BCG es una de las que mejor cobertura conservó. Hablando de vacunas, no me quiero olvidar, empezamos la campaña de vacunación contra la gripe con el personal de salud, las embarazadas y los chicos que tienen entre 6 y 24 meses. Bien. Así que ya pueden ir a vacunarse. Hospital y centro de salud. Exactamente. Bien. ¿Algún día específico, Doc? Todos los días en el centro de salud, por la tarde, lunes, miércoles y viernes, y por la mañana, martes y jueves. Diego, gracias como siempre. Un placer haberte tenido esta noche con nosotros. Igualmente. Gracias por venir.